buenas tardes. Para desarrollar la clase de hoy vamos a ver cómo se debe posicionar un paciente para que ustedes puedan lograr ubicarlo de la manera que el paciente no vaya a estar rotado, o sea, esté en una posición correcta para poder realizarle una placa de tórax. En este caso va a ser la posición póstero-anterior. Pero debemos recordar que en la clase anterior hemos visto la anatomía del tórax, hemos visto, guiándonos por el libro Montanger, de posiciones radiológicas y correlación anatómica. También han concurrido a seminarios de tórax, han podido ustedes observar el gabinete de rayo con lo que cuenta la facultad, en el cual ya saben todos los componentes del equipo de rayo para que ustedes aquí participen demostrando todo lo aprendido. Las clases explicativas y participativas, PowerPoint. Después de todo esto, queremos recordar, a ver si les quedó claro, la anatomía del tórax. ¿Ustedes me pueden decir dónde se ubica la región anatómica del tórax? El tórax se ubica en la parte superior del tronco y está situado entre el cuello y el abdomen. Bien. ¿Y qué separa el tórax del abdomen, que es muy importante en una radiografía de tórax? Lo separa el diafragma, que tiene que estar incluido en la radiografía, como también los ángulos postofrénicos. Bien, bárbaro. Y a ver, Iván, ¿en cuántas partes se divide el tórax? El tórax se divide en tres partes: el tórax óseo, el sistema respiratorio y el mediastino. Bien, bueno, quedando en claro la anatomía del tórax, explicaremos cómo se debe posicionar correctamente al paciente en una placa de tórax para lograr esta imagen que sea diagnóstica y clara. Puede ser en bipedestación, sentado o de cúbito lateral con rayo horizontal. Este paciente que está en bipedestación, o sea de pie, lo vamos a colocar con el pecho pegado al póter mural, al buki, ¿cierto? Que ustedes ya conocen el equipo de rayo. Le vamos a acomodar los brazos en la cintura con las palmas hacia afuera, los codos hacia adelante, bajando levemente los hombros. Sería una posición de esta manera. Colocamos al paciente pegado al póter mural, colocamos los brazos en la cintura con las palmas hacia afuera, los codos hacia adelante, bajando levemente el hombro. ¿Saben por qué colocamos al paciente de esta manera? Sí, es para sacar las escápulas del campo pulmonar. Bárbaro. ¿Y por qué bajamos los hombros? ¿Puede ser para bajar las clavículas debajo del vértice? Claro, entonces se horizontaliza las clavículas y no nos taparía el vértice, ¿no es cierto? Bajando el hombro de esa manera. Bueno, el chasis lo vamos a colocar dentro del póter buki, pero teniendo en cuenta el hábito corporal del paciente, ya que es un factor muy importante en el posicionamiento. Por ejemplo, las personas hiperesténicas tienen un tórax muy ancho, pero de escasa estatura. Entonces, ¿cómo deberíamos colocar el chasis en ese caso? Y el chasis debería ir apaisado. Bárbaro, apaisado para que abarque todo, ¿no es cierto? Y si el paciente sería asténico, ¿cómo colocaríamos el chasis? Lo colocaríamos vertical, porque el tórax es estrecho, pero muy alto. Bárbaro. Perfecto sería. Bueno, siempre recuerden que la marcación del chasis siempre va a ir a la derecha del paciente, como lo hemos visto anteriormente. Bueno, una vez posicionado el paciente, el rayo irá perpendicular al chasis, va a entrar a la altura de la séptima vértebra dorsal a una distancia de 1,80 m. Pero hay otro factor importante también para que el paciente no se mueva. ¿Puede ser la respiración? Es la respiración, puede ser, sí, porque debemos hacerlo en la segunda inspiración
porque todo movimiento puede generar un empañamiento a la placa y no se vería la imagen correcta. En la próxima imagen vemos a la paciente sentada sobre la camilla, abraza el chasis. Esta va a ser una placa directa porque no tenemos Potter-Bucchi. El rayo va a entrar en el mismo lugar a la altura de la séptima vértebra, colimamos los campos sin cortar nada y siempre colocamos la protectora gonadal plomado en los casos que podamos utilizarlo. Y también tenemos a una paciente en decúbito lateral con rayo horizontal, va a entrar el rayo en la misma altura, colocamos el chasis por delante y los brazos los sacamos para arriba porque así liberamos las escápulas de los campos pulmonares. Entonces se vería para que no nos tape nada en la imagen. Y siempre colocamos el protector plomado. Bueno, en esta posición de póstero anterior, ¿les quedó alguna duda? No, Todo claro. está todo clarito. Bueno, perfecto. Entonces, los dejo con la próxima posición, que va a ser el tórax antero-posterior. Muchas gracias. Alumnos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdan que en la clase anterior hablamos sobre el posicionamiento y analizamos también el posicionamiento de la placa de tórax frente y póstero anterior. ¿Les quedó alguna duda respecto a esa clase? No, ¿El tema dado? No. Quedó bien claro. Muy bien, en esta clase hablaremos de otra incidencia muy importante, que es la del tórax frente antero-posterior. ¿Por qué hablamos de este tipo de posición antero-posterior? Y porque el rayo incide en la parte anterior del paciente. Claro, porque el paciente está ubicado de frente a nosotros, mirándonos, con su espalda apoyada sobre el Potter-Bucchi o el chasis, y el rayo incidirá de manera antero-posterior. Muy bien. Para esta proyección existen distintas posturas del paciente y estas son en bipedestación, es decir, parado, en decúbito supino, acostado sobre una camilla, que puede ser con Potter-Bucchi o con el chasis apoyado debajo del paciente, semierecto, es decir, paciente en camilla y elevado, en silla de ruedas o en decúbito lateral con rayo horizontal. Daremos un breve repaso de cada una de ellas, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes para cada posición. La primera posición es en bipedestación, es decir, con el paciente de pie y colaborando con el técnico. El paciente apoyará su espalda sobre el Potter-Bucchi, elevará el mentón, como observamos aquí, y llevará sus manos hacia la cintura y los hombros hacia adelante. ¿Por qué razón creen que lo ubicamos así? Es para mover las escápulas hacia afuera y que no se superpongan con los campos pulmonares, distorsionando así la imagen. Excelente, Iván. El borde superior del chasis debe estar entre 3 y 4 centímetros por encima de los hombros del paciente, para lograr que entren bien ambos pulmones y se visualicen correctamente los ángulos costofrénicos. ¿Qué tamaño de chasis creen ustedes que utilizaremos y en qué posición? Y el tamaño del chasis puede variar. Puede ser un 35 por 35, 35 por 43, y la ubicación del mismo puede ser apaisado vertical y dependerá de la contextura del paciente, sea técnico o hiperesténico. ¿Dónde incide el rayo central? ¿Y a qué distancia se encuentra el tubo del receptor de imágenes, es decir, del chasis? Y el rayo central debe ingresar entre 8 y 10 centímetros por debajo de la incisura supraesternal u 8 o 10 centímetros por encima de la apófisis sifoide. Y el tubo de rayos en esta posición estará a 1,80 o la máxima distancia que permita el carril del tubo. Muy bien, chicos, les quedó claro. Y la placa se tomará luego de la segunda inspiración profunda, pidiéndole al paciente que retenga el aire. La siguiente posición que observaremos y que vamos a analizar es en decúbito supino.
sea con parrilla antidifusora debajo del paciente, de la camilla en realidad, o el chasis en contacto directo con el paciente, es decir, apoyado sobre el mismo, como podemos observar aquí, con el paciente apoyado sobre el chasis. Es un contacto directo, digamos. Llevaremos los hombros del paciente hacia adelante con rotación interna de los brazos. ¿Existe alguna diferencia respecto a la placa anteriormente descrita? Sí, la distancia del tubo. Porque sería acá en este caso creo que entre 1 metro y 1,10 m o lo máximo que permita el movimiento vertical del tubo. Ya Exacto. aquí no nos da 1,80 m. Vamos a estar ajustados al carril, a la distancia, exactamente. Esto producirá una magnificación de una estructura principalmente. ¿Cuál es? La del corazón, la magnífica. Bien. Claro, la colimación será la misma y el rayo central incidirá en el mismo sitio. Es importante lograr en la posición semi-erecta, que es la que estamos observando en este momento, que el paciente esté lo más recto posible sobre la camilla. Nunca quedará en una posición recta, estricta, eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, ¿cómo deberá ingresar el rayo central? ¿Alguien sabe? Y deberá tener una angulación de aproximadamente 5 grados hacia caudal para lograr que las clavículas no se superpongan con los ápices pulmonares. Muy bien, le ha quedado claro. Perfecto. La siguiente posición es en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Utilizaremos los mismos parámetros de la colimación, como en las placas anteriores. Y el centrado del rayo también será el mismo. Lo único que cambia es la posición del paciente. Aquí, como observamos, el paciente coloca sus brazos por encima de su cabeza y mantiene la postura. ¿Por qué mantiene esa postura? ¿Por qué piensan que es? Y para elevar las escápulas y que se puedan observar correctamente todo el campo pulmonar. Perfecto, perfecto, Mercedes. Y la distancia del tubo será de 100 centímetros o lo máximo que permita, al igual que la placa anterior. Una observación es que el paciente usará siempre protectores gonadales, siempre que sea posible. Y la última posición de la que hablaremos es cuando el paciente ingresa en silla de ruedas. ¿Alguien sabe cómo colocamos el chasis? Y el chasis siempre se apoyará detrás de la espalda. Colocamos un soporte para lograr que el tórax esté lo más erecto posible. El chasis irá en dirección apaisado longitudinal dependiendo del hábito corporal del paciente. La posición del paciente será la siguiente. Los brazos estarán en rotación interna sobre el apoyabrazos y el mentón elevado. Siempre hay que tener en cuenta que estén bien posicionados, ambos, tanto el mentón como los brazos. ¿Qué es lo más importante para evitar la rotación del paciente? Y la respiración, porque al realizar el disparo con la segunda inspiración profunda, el paciente quedará más firme y no se mueve. Muy bien, sí. Además de la respiración, es importante que la espalda esté correctamente apoyada sobre el chasis y que el paciente tenga el tórax lo más recto posible. Muy bien, aquí termina la clase de hoy. ¿Le ha quedado claro? Sí, ha quedado claro. En la siguiente clase hablaremos de las posiciones en pacientes internados. Muy bien, Bueno, eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, en esta clase, como hemos estado hablando ya de posicionamiento de tórax, en la clase anterior se habló del tórax antero-posterior. En esta clase vamos a explicar las posiciones en pacientes internados. ¿Les quedó claro las clases anteriores donde se habló de tórax antero-posterior y posterior-anterior, cómo se posiciona? Sí, me di cuenta de lo importante que es que el paciente esté posicionado correctamente para demostrar toda la anatomía del tórax. Y también dónde debemos colocar el chasis para no cortar los vértices pulmonares y los ángulos costofrénicos. Bien, en esta clase expondremos cómo debemos posicionar al paciente para realizar una radiografía del tórax en pacientes internados
y casi todas las posiciones del mismo, el rayo incide antero-posterior, siguiendo las imágenes que muestra el Power. Entiendo que no todos los pacientes llegan o se encuentran en las mismas condiciones. En este caso, ¿cómo haríamos para hacer la placa? Muy buena pregunta, Iván. Excelente. Generalmente los pacientes internados tienen problemas de movilidad o están muy limitados para trasladarse solos a la sala de rayos. En este caso, el técnico se maneja con un equipo portátil, como vemos aquí, y lo traslada a la cama del mismo, como muestra acá la foto. El técnico, acercándose con el equipo portátil hacia el paciente que está postrado. La posición del paciente la acomodaremos como nos permita el estado del mismo. Si el paciente se puede sentar, como en este caso que el paciente está sentado, se coloca en la espalda del mismo el chasis, adecuando que sobresalga en sus hombros unos 3 centímetros, como se observa acá, sobre los hombros. También a los costados, que como está el brazo no se alcanza a ver. Se posiciona el tubo alto, inclinado, y se centra el rayo perpendicular al chasis, sobre la apófisis del esternón en dirección antero-posterior. Si el paciente está en condiciones, se le pide que respire hondo, que guarde el aire y lo mantenga mientras hacemos el disparo. Y luego se les solicita que respire normal. Si el paciente está acostado y no puede moverse, ¿cómo sería en este caso? Como muestran las imágenes. En un caso de un accidentado en sala de showroom y viene en tabla, como se ve acá, el chasis irá debajo de la misma, no moviendo al paciente porque no sabemos su estado y qué lesiones podemos ocasionar. Y al tener la tabla, ¿no se interpone la imagen con el chasis? ¿Se vería igual? No se ve nítida, pero sirve como primera medida en la urgencia del accidentado. Cuando el paciente puede moverse, le colocamos el chasis debajo de la espalda. Sería así, o aquí también. Y con los brazos en el costado del cuerpo, se posiciona el tubo lo más alto posible con incidencia del rayo perpendicular al chasis, como sería acá y acá. Y si el paciente está consciente, se le dan las indicaciones de cómo respirar en el momento del disparo. Y si el paciente no puede respirar, ¿la hacemos igual? Sí, se realiza de todos modos, pero subiremos los valores del equipo para tener una mejor imagen. En algunos pacientes, ¿Cómo se coloca el chasis en esa...? bueno, en algunos pacientes puede llegar a la sala de rayos en silla de ruedas y se posiciona el chasis detrás en la espalda del paciente, teniendo siempre el parámetro de los 3 centímetros por encima de los hombros y con la incidencia del rayo antero-posterior, como ya se ha explicado antes. Vale, Y se les da las indicaciones de cómo respirar. Perfecto. Bueno, en algunos pacientes que están internados en la unidad de terapia intensiva UTI, como vemos en esta imagen, están con respiración asistida en decúbito ventral diagnosticados con COVID-19, se coloca el chasis debajo del pecho del paciente, teniendo en cuenta que siempre sobresalga los 3 centímetros de los hombros para que no corte el tórax, y el tubo lo más alto posible y que el rayo incide en el centro de la espalda, que sería, incidiría por acá. ¿Pudieron comprender
que el posicionamiento del paciente es lo más importante. ¿Y saben por qué? Entiendo que si el paciente está en la posición correcta, la placa va a ser buena, va a ser óptima y va a ser lo mejor posible, digamos, para atender, para el médico. Bueno chicos, damos finalizada la clase para que la próxima hablaremos de tórax perfil. Bueno, que tengan unas buenas tardes y que pasen bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Después de haber visto en las clases anteriores el posicionamiento de tórax en antero-posterior y póstero-anterior en pacientes ambulatorios o pacientes internados, hoy vamos a dar lo que es el lateral de tórax o también llamado tórax perfil. Después, en la clase siguiente, veremos lo que es, iremos al gabinete y simularemos la realización de estas placas, ¿sí? Bien, antes de empezar, ¿tienen alguna duda sobre la clase anterior? No nos comprendimos todo. Perfecto. Bueno, es muy importante en un tórax de perfil, ya que esta incidencia determina y confirma la presencia de una alteración ya identificada de forma incierta en la proyección antero-posterior o posterior-anterior, pero también puede demostrar una alteración que no se haya identificado con la placa de antero-posterior o posterior-anterior, como dijimos. Bien, en esta primera diapositiva vamos a ver el paciente está en bipedestación con el peso corporal distribuido uniformemente sobre ambos pies, apoyando el costado izquierdo sobre el Potter-Bucky o el Bucky mural, como quieran llamarlo. ¿Sí? Los brazos van a ir elevados por encima de la cabeza y el rayo central va perpendicular, dirigido a la parte media del tórax a nivel de la séptima vertebral, como ya habíamos nombrado en la clase anterior. El chasis, como verán, está colocado en la parrilla a 3 dedos por encima de los hombros, para no cortar los vértices pulmonares, y mayormente el chasis va en vertical, como está en este ejemplo, ¿sí? Eso va a variar según la postura del paciente, ¿no es cierto? Sí, porque los brazos, ¿por qué los brazos elevados? Muy interesante tu aclaración, Lucas, y muy buena es tu pregunta, Lourdes. ¿Por qué los brazos elevados? Porque con esa elevación de los brazos vamos a prevenir la superposición de tejidos blandos con los vértices pulmonares que habíamos nombrado. Otro aspecto relevante es el posicionamiento del mentón, que va elevado, ¿sí? Bien. Muy importante es tener en cuenta siempre que acá, en esta ocasión no lo vemos, pero la protección gonadal, ¿sí? Que se puede dar un chaleco en la cintura para evitar radiación dispersa y nos dañe el paciente. En esta segunda imagen vamos a ver el mismo posicionamiento que en el tórax izquierdo, pero el paciente está con el costado, perfil derecho apoyado. ¿Saben cuál es la diferencia en hacer el perfil izquierdo o el perfil derecho del tórax? Dependiendo de la patología que tenga el paciente, se lo ubica. Perfecto, Mercedes, muy bien. Bueno, y los posicionamientos, ya como habíamos nombrado en el perfil izquierdo, el chasis va por 3 dedos encima del hombro para no cortar los vértices. Repito esto para que entiendan que es muy importante no cortar los vértices, ni la base ni los ángulos costofrénicos. Bien, en esta tercera posición, erecta lateral izquierda con apoyo, se le llama, se realiza cuando el paciente no puede pararse, ¿sí? El paciente se encuentra sentado en la camilla con las piernas pendientes, o como le resulte más cómodo al paciente, también hay que buscarle la comodidad, pero siempre y cuando no nos perjudique en la imagen que deseamos obtener, ¿sí? Importante es asegurarnos de que la camilla no se nos mueva, obteniendo el perfil estricto que buscamos siempre en el tórax perfil.
que se vea sin rotación. Los brazos siempre van por encima de la cabeza y como siempre el mentón elevado. Profe, ¿el mentón siempre tiene que estar elevado en todas las placas de tórax? Entiendo que es para que el mentón no quede dentro del tórax y se vea una imagen superpuesta. Sí, es correcto lo que dice Lourdes y muy buena la pregunta, Lucas. Y bueno, en esta última imagen que vamos a ver es una posición erecta lateral izquierda en silla de ruedas y vemos que el paciente está en silla de ruedas. Debemos rotar al paciente de la silla hacia una posición lateral lo más cercano al rayo incidente, retirando, como verán acá, le faltan los apoyabrazos, y en el caso de que no se puedan retirar los apoyabrazos, debemos elevar al paciente para que no nos obstaculicen las estructuras anatómicas que deseamos ver en la placa del perfil. ¿Sí? Luego de ajustar el detalle de la silla, debemos colocar al paciente inclinado, una cierta inclinación hacia adelante, y colocar los soportes, como vemos acá, detrás de la espalda, brazos por encima de la cabeza, y sostener, en lo posible, sostener, si no tenemos una barra, darle un palito de madera o algo que pueda mantener los brazos arriba. Es lo más importante. En la imagen anterior, lo que no nombramos nos faltó el detalle de soporte, ¿sí? Lo podemos hacer con alguna almohada. Para conseguir el perfil estricto necesitamos usar los soportes, ¿sí? Una almohada o, dependiendo del servicio, vamos a tener algunos accesorios plásticos o de goma espuma para lograr el perfil estricto. Aclarado esto, decimos entonces que leyendo la bibliografía y observar las demostraciones que hemos visto, participando de las mismas clases, vamos a comprender y almacenar la información, pudiendo lograr el conocimiento necesario para posicionar correctamente al paciente y obtener una buena placa diagnóstica. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.